Yo voy a empezar agradeciendo y felicitando esta iniciativa porque estamos presentes personas que pensamos muy diferente en diferentes aspectos y estos espacios de debate me parece que van justamente en el sentido de reforzar la imagen de la política en vez de ir en detrimento y demostrar que más allá de las diferencias políticas, partidarias y en lo que opinemos, nos podemos sentar todos en una mesa, dar nuestras opiniones y seguramente salga algo mucho mejor que si se toman decisiones unilaterales. Bueno, cuando hablaba el expositor propinante de gente que estaba en contra del voto electrónico, se refería a este servidor, hablamos de todo el proceso y de la necesidad de incluir tecnología en el proceso de votación. Yo soy de una generación que nació con una computadora enfrente, ni hablar de los chicos un poco más jóvenes que nacieron con un celular en la mano y son nativos digitales, y hay que ir hacia soluciones en ese sentido para que sean más amigables y para que el sistema de elección política no se vea afectado en su imagen, ¿verdad? Porque esto que habló, creo que el primer expositor se refirió al voto cadena, a las diferentes formas de tergiversar o de modificar la voluntad popular. Él dijo que no sucedía, quizás en lugares más pequeños se ve mejor que suele suceder, pero es verdad que es un problema grave. Lo que yo tengo para opinar, siendo impulsor desde que conocí la propuesta de la boleta única de papel, es que el sistema como el que se aplicó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace unos años tiene problemas de falta de capacidad de fiscalización por parte de todas las fuerzas, porque si vos votás en una máquina electrónica, que aparte el sistema de la Ciudad Autónoma, además del papel impreso en donde está expresado el voto, tiene un chip que si no se cubre bien el voto, se puede leer a una escasa distancia. Y a mí me parece que lo principal a lo que tenemos que apuntar con el voto siempre es a que la gente pueda elegir libremente y por la preferencia que tiene. Ese es mi problema con el voto electrónico. Y después que, naturalmente, ¿no?, el código abierto, las máquinas pueden ser públicas y sin embargo vas a necesitar el día de elección, cuando lleven las máquinas a los centros de votación, al menos un fiscal de cada partido tecnológico que pueda fiscalizar eso. Eso es muy difícil, de hecho, bueno, no se hace por algo. Yo creo que hay que predecirlo porque es hacia donde se va, hay que trabajar en las alternativas, en el sistema, en los aspectos tecnológicos, pero con muchísimo cuidado. A veces las cosas que decimos que nos van a facilitar las cosas nos las pueden complicar aún más, y algo que quiero rescatar también del primer expositor, que habló de la boleta única partidaria francesa, ¿no?, la que utilizamos acá, de muchos cuerpos, que es cierto, muchas veces los que estamos involucrados en la política, hablando con ciudadanos de a pie, quizás gente grande, quizás le decís, pero vos sabías que la boleta se puede cortar, ¿no? Y hay gente que te dice que no lo sabía porque no se informó de buena manera, y eso va en el camino de facilitar y de respetar, que no haya distorsiones en la voluntad, que uno vote a quien elige, a quien elige realmente, ¿no? En ese sentido también habló de como que era vulnerable el sistema que era muy fiable el sistema de la boleta única francesa de la boleta partidaria francesa para sacar todos estos fantasmas de la cancha, y sin embargo, en un turno electoral en nuestro país reciente, una fuerza política envió menos boletas de las que debía enviar a sus fiscales de mesa y se instaló que se quería hacer un fraude desde las autoridades electorales, ¿verdad? O sea, todo lo contrario a lo que eso no se podría hacer con la boleta única de papel. La boleta única de papel me parece que para nuestra provincia es un primer paso fundamental al que tenemos que ir para mejorar muchas distorsiones que tiene nuestro sistema electoral. Por ejemplo, en 2015, con muy pocos votos de diferencia, hubo más de 10 diputados de diferencia entre las dos fuerzas mayormente votadas.
hubo una legislatura opositora al Ejecutivo. En 2011, por otras razones, hubo una legislatura opositora al Ejecutivo. Entonces, me parece que esto es algo que en algún momento, yo esto lo he hablado en reiteradas ocasiones, particularmente con Gustavo Mena, y claro, me dice, pasa que, Fede, hay cosas que si queremos modificar vamos a tener que ir hacia una reforma constitucional, porque nuestro sistema es muy pétreo en ese aspecto, y tenemos las normas ahí. Por ejemplo, tenemos la prima de la gobernabilidad, que son los 16 diputados automáticamente que gana el partido la lista de diputados más votada, que quizás en otro momento de la provincia, luego de la provincialización, somos uno de los territorios más jóvenes de nuestro país, eso también hay que tenerlo en cuenta, y nos tenemos que dar el tiempo de hacer los recorridos, de dar las discusiones, de ver en qué aspectos podemos mejorar, y a veces vamos a fallar, y no hay ningún problema en eso. Para eso están estas mesas en las que todos podemos dar nuestra opinión. Yo creo que en algún momento, que este puede ser el primer puntapié, pero que en algún momento vamos a tener que ir hacia una discusión de cómo se conforma la legislatura de la provincia del Chubut. Porque algo que está pensado para solucionar, últimamente está generando problemas de gobernabilidad. Justamente es una prima de la gobernabilidad, y quizás por temas partidarios nos pasa esto y quedamos en cuerpos legislativos que no tratan proyectos porque los manda el Ejecutivo y no es del mismo color político, o al revés, o que se tratan todos los proyectos del Ejecutivo y no se le da bola a las instancias de la oposición. Entonces, en este sentido, yo vengo de un pueblo chico, yo soy criado en el Maitén, en la cordillera, y siempre nos sentimos afuera. La cordillera prácticamente es otra provincia, eso lo hablábamos hoy con los expositores que viajaron desde otros lugares, es otra provincia. Entonces, en ese sentido, hay que impulsar la visibilización del interior, porque no están sobrerepresentadas las ciudades grandes, lo que está es subrepresentado el interior, y no hay un criterio de representación territorial. Todo nuestro sistema legislativo en la provincia es en base poblacional. Toda la provincia es un distrito único, y hay una lista de 16 diputados que la vota lo mismo la gente de Teca, la gente de Sarmiento, la gente de Comodoro Rivadavia y la gente de Cusamen. Entonces, en ese sentido, en algún momento vamos a tener que ir hacia un sistema, una solución, que seguramente tengamos el espacio para poder discutirla en conjunto, que puede ser el esquema de Río Negro, que tiene una legislatura unicameral de composición mixta, tiene una cantidad de diputados por toda la provincia, y después tiene diputados por circuitos electorales, 3 de cada circuito. Eso está bueno, porque piensen los que somos del interior, cómo nos sentiríamos y cómo podríamos pararnos ante el gobierno nacional si no existía el Senado, que es el lugar en el que las provincias están todas en pie de igualdad. Porque después nosotros tenemos el mínimo de diputados, que son 5, y hay provincias como la provincia de Buenos Aires que tienen 100. Entonces, ¿a quién van a escuchar? Bueno, entonces en ese sentido, si en la nación creemos que es importante, nosotros tenemos que militar con el ejemplo. Así que, y si se quiere otro sistema, un sistema mixto, en Santa Cruz tienen otro sistema que también toma la base territorial, que son los diputados por localidad. Yo particularmente soy más partidario de un esquema más similar al de Río Negro, pero me parece que es una discusión que está bueno que se empiece a dar. Que se empiece a dar, y que se empiece a dar principalmente en la costa atlántica de la provincia, y en las ciudades grandes también, ¿no? Que no es culpa de los ciudadanos de las ciudades grandes, pero eso, tienen mayor peso en la legislatura, y quizás en años pasados se debatieron aspectos, por ejemplo, que involucraban a la meseta chubutense, y no había una voz de la meseta chubutense en el recinto. Hoy tenemos representantes, pero quizás cuando se dieron discusiones en el pasado no existían. ¿Y qué pasa? ¿No importa la opinión de los pobladores de la meseta? Yo creo que sí. Los invito a que empecemos a trabajar en pensar cómo podemos solucionar estas asimetrías y estas distorsiones legislativas. Bien, después me parece que la boleta única de papel
es la clave porque apunta hacia la transparencia y hacia representar realmente la voluntad del votante. Estoy de acuerdo con que es una herramienta política también, y por eso también celebro la postura del Ejecutivo y de la legislatura, que siendo oficialismos ambos, están discutiendo las reglas de juego democrático que nos hicieron llegar hacia los puestos en los que estamos, y sin embargo estamos debatiendo, estamos escuchando diferentes personas que piensan diferente en diferentes aspectos. Eso me parece que es clave resaltarlo. Estos espacios de debate son importantes y es lo que va a hacer que no nos suceda lo mismo que sucedió en 2014, cuando el oficialismo provincial presentó un código electoral, y ahí también voy a disentir, que decía que se debía ir hacia el voto electrónico, cuando yo en el Maitén dejaba los videos cargando a la noche en YouTube para verlos al otro día. Entonces, que me vengan a decir que tengo que votar electrónicamente, complejo. De a poco vamos solucionando la conectividad en el interior de la provincia, pero es un camino que hay que recorrer. Y después, algo que me parece clave, yo lo voy a hacer bastante breve, es pensar en un esquema de construcción ciudadana, de difusión, y utilizar las escuelas y a los niños y a las niñas, a los más jóvenes, como difusores de lo que va a ser el sistema. Para esto se pueden hacer o talleres en las escuelas en donde se explique claramente cómo es el sistema de boleta única de papel, y de esa manera vamos a llegar a toda la población, o a casi toda, y a la que no llegaremos, bueno, veremos cómo lo podemos solucionar. En ese sentido, por ejemplo, el programa Juntos por la Educación, yo siento que le falta la pata de los estudiantes, que se debería fomentar la construcción ciudadana, la defensa de los intereses comunes en la escuela. Yo vengo de un centro de estudiantes, yo fundé el centro de estudiantes del Maitén, yo y un montón de compañeros y yo, perdón, el burro adelante para que no se espante. Y en ese momento fue una herramienta clave que hoy me permite estar acá donde estoy. Yo nunca hubiera estado parado en un atril de una legislatura si no hubiera pasado todo ese proceso. Y esto va también en algo clave que me parece que se mencionó acá, que es el combate de las posturas individualistas, que es muy complejo de abordar porque después de la pandemia estamos dentro de un individualismo forzado. Se nos forzó, la situación nos forzó a que estemos cada vez más atentos a lo nuestro, y tenemos que empezar a recuperar ese sentido de lo importante que es tener todos esos aspectos cubiertos en las diferentes etapas de la vida. Porque así es como vamos a sacar dirigentes políticos de calidad, dándoles la preparación en la escuela. Así como nos preparamos para la matemática, para la literatura, tenemos que aprender valores cívicos también y la importancia de la democracia desde nuestra escuela. No hay mejor forma que el ejercicio para la democracia. Bien, esto ya estamos. En contra del voto electrónico ya lo dije. El conteo naturalmente todo lo que sea para ayudar, para fortalecer la transparencia de los sistemas electrónicos, estoy de acuerdo. Mi problema es con el voto y con la imposibilidad de fiscalización de las máquinas electorales. Después, cuando se habló de fechas fijas de elecciones, bueno, por ejemplo, la única provincia que tiene algo similar en ese sentido es en la Constitución, es Catamarca, que dice que se vota en marzo a menos que sean simultáneas con las elecciones nacionales. Así que en ese sentido me parece que es un buen lugar del que podemos sacar un ejemplo que funciona y que no altera tampoco la autonomía de las provincias, ¿no? Porque también me parece que eso es importante, la posibilidad de que las elecciones puedan ser desdobladas es fundamental, porque si no, somos una provincia de 600.000 habitantes y los medios nacionales están todos en Capital Federal, son medios de la Capital Federal, te informan lo que pasa en la Capital Federal y a veces se la juegan, cruzan la General Paz y te informan algo del conurbano. Entonces, en ese sentido, la oportunidad de desdoblamiento es una herramienta política que va a tener el pueblo chubutense para poder elegir sin las distorsiones externas. Por ejemplo, en el último turno electoral nacional, los aspectos chubutenses ya los teníamos solucionados y nos resultó una conversación ajena y los resultados hubieran sido diferentes
en el caso de que hubieran sido las elecciones al mismo tiempo que las nacionales, por un factor externo a nosotros. Entonces, en ese sentido, me parece que esa es algo de autonomía que tenemos que tener mucho cuidado en no perderlo de vista, al menos cuando lo debatamos. Así que, bueno, después otro punto que me llamó la atención a mí del código es el debate de vices. Me parece que está medio raro planteado, porque como que dice, bueno, si quieren lo hacemos, si no quieren no lo hacemos. Me parece que habría que ir a una estructura que yo no sé cuál es, que seguramente salga del consenso, si vale la pena o no. Eso me parece que lo tendríamos que revisar. Y después había un aspecto sobre, que esto es lo último, sobre las listas de diputados provinciales. Se marca que van a ser 3 y que el resto o sea, que las listas completas van a estar pegadas en los locales de votación, ¿no? Y que van a estar publicadas anteriormente a través de las redes sociales y de los medios impresos necesarios y de todos los medios que sean necesarios de la Secretaría Electoral. A mí me parece que tendríamos que buscarle una vuelta, porque primero que sí, a mi entender el diseño que se propone le da más peso a los 3 primeros diputados que al vicegobernador. Algo que podemos debatir si queremos eso o no, pero cuando lo decidamos lo tenemos que tener en cuenta. Y segundo, me parece que apunta a esto de la despolitización y a la personalización de la política y a estas tendencias individualistas que por ahí en cierto sentido, hasta cierto punto son positivas, pero que llega un momento que igual que si nos pasamos de colectivista está mal, si nos pasamos de individualista está mal. Tenemos que encontrar el punto medio aristotélico. Entonces, en ese sentido, pensar cómo lo podemos hacer, cómo podemos hacer para que todos los diputados, porque no son tantos los diputados que tenemos, para que todos los diputados, porque no van a poder repartir boletas. Si hay boleta única de papel, hay los partidos municipales, los partidos provinciales, no van a poder repartir boleta, y por ahí en Capital Federal es distinto, pero acá es parte fundamental de la campaña la repartición de boleta y de la difusión de los candidatos de uno, incluso de los símbolos partidarios, del partido en sí. A mí me parece que tenemos que cuidar a los partidos políticos. Siento que este código electoral va en camino de cuidar a los partidos políticos. Entonces, eso que lo tenemos que tener en cuenta para ver cómo lo podemos trabajar. Bueno, estos son los aspectos que me anoté antes y después escuchando a todos los expositores propinantes. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y también por escucharme con atención y sepan que esto lo estamos trabajando con grupos de jóvenes en Capital Federal, chubutenses, que están estudiando diferentes carreras afines, como puede ser Derecho, Ciencia Política, etcétera. Lo estamos trabajando, vamos a presentar nuestra propuesta también de trabajo desde allá y a disposición para lo que se necesite, y muy agradecido realmente de este espacio. Mi trabajo académico siempre se basó en esto, así que para mí es muy importante poder mencionarlo acá. Así que nada, muchas gracias y ahí concluyo.